Hola, bienvenidos a Martes de Retromente, te saluda Mr. Ed. En el episodio anterior hablamos de cuando la locura se encerró, de cómo el encierro se volvió la respuesta normal al sufrimiento emocional. Pero hoy vamos a hablar de algo todavía más fuerte, porque hubo una época en que la locura no solo se encerró, también se mostró, se observó, se señaló y en muchos casos se convirtió en entretenimiento. Así que hoy en Martes de Retromente hablamos de cuando la locura era un espectáculo. Así que prepara tu café y viajemos juntos al pasado. Martes de Retromente, un viaje al tiempo y lo que la mente siente. Porque para entender la mente, a veces hay que mirar atrás de Retromente con Mr. Ed. Durante ciertos periodos de la historia, especialmente en Europa, algunos manicomios abrieron sus puertas al público. Sí, así como lo oyen. Y no era para curar, no era para crear conciencia, sino para mirar. Las personas pagaban una entrada para observar a quienes estaban internados. Los veían llorar, gritar, caminar sin rumbo, comportarse de una forma que no entendían. No se miraba a una persona en sufrimiento, sino se miraba la locura, ¿no? Y eso era socialmente aceptado. Y es aquí cuando la curiosidad reemplazó la empatía. El miedo se mezcló con el morbo y la dignidad quedó en segundo plano. Se convirtieron estos manicomios en un completo circo. Y la creencia en ese tiempo es que convertir el sufrimiento en espectáculo cumplía una función social importante: tranquilizar a las personas. Mirar al otro como menos hacía sentir seguridad. Ese no soy yo, eso no me puede pasar a mí. Así la locura se veía como algo ajeno, distante, o sea, algo casi irreal, no como una experiencia humana posible. Y este tipo de exposición reforzó el estigma durante generaciones. La persona dejó de ser persona y se convirtió en una etiqueta. Cuando el sufrimiento se vuelve espectáculo, la compasión se apaga. Y bueno, aquí va un dato histórico curioso que hoy impacta, ¿no? Y es que estas visitas a manicomios eran vistas como una actividad social normal. Algunas personas iban en familia o en grupos, como si fuera una feria o un paseo de fin de semana. No existía el concepto de privacidad, no existía el concepto de derechos para personas con sufrimiento mental. Y esto nos recuerda que el estigma no siempre fue silencioso, a veces fue una exposición pública y que llegó al punto de normalizarse. Pero lo bueno es que siempre en la historia hay alguien o hay un grupo de personas que se levantan en defensa, ¿no?, de estas actividades. Y así pasó, ¿no? Con el tiempo, muchos comenzaron a cuestionar estas prácticas, a preguntarse si mirar sin comprender realmente ayudaba en algo. Poco a poco empezó a surgir una idea distinta, ¿no? Que el sufrimiento emocional no debía exhibirse, sino comprenderse y cuidarse. Y este cambio, desgraciadamente, no fue inmediato, pero abrió el camino hacia una mirada más ética y más humana de la salud mental. Y bien, mis cheros, esta parte de la historia nos deja una reflexión muy importante. Mirar no es lo mismo que entender. Exponer no es lo mismo que ayudar. Y aunque hoy no paguemos entradas para ver el sufrimiento ajeno, vale la pena preguntarnos cómo lo consumimos, cómo lo compartimos y cómo hablamos de él. Ya sabes, muchísimas gracias por haberme acompañado. Por favor, suscríbete si aún no lo has hecho, dale like, comenta qué opinas tú de estas actividades que se hacían normales en ese entonces y compártelo con alguien que necesite aprender de estos datos históricos de la salud mental. Esto fue Martes de Retromente y recuerda, para entender la mente, a veces hay que mirar atrás. Nos vemos el próximo martes en un nuevo viaje al pasado. Hasta pronto.